Bueno, buenos días a todos. La idea de hoy es hablar sobre cuello, dar la clase introductoria de cuello. Vamos a hablar sobre la primera, segunda y tercera bolilla del programa de Anatomía 2. Me parece interesante por lo que significa el cuello, tratar de tener una mirada más topográfica al estudiar cuello y además me parece que casi la primera vez en el estudio de la anatomía, si bien lo vemos a veces también con algunos elementos en cabeza, es la primera vez que vamos a empezar a estudiar algunas estructuras que ya las hemos visto antes, o sea, a tratar de completar el conocimiento anatómico con el conocimiento nuevo, basándonos en el conocimiento de algunas estructuras de las que ya habíamos hablado, como les mencioné. Bueno, cuello, acá les muestro una imagen para que la conozcan, muchos ya la conocerán. Nefertiti es famosa por su cuello simétrico, largo, bello. Esta es la estructura anatómica que vamos a empezar a estudiar a partir de la clase. Bueno, como toda estructura anatómica, siempre tenemos límites y regiones y tenemos que saber de dónde a dónde va. Esto también, este dato es importante no solo para entenderlo, sino para que lo tengan muy en claro para el examen final, porque hay muchos errores con esto. Siempre las regiones anatómicas deben delimitarse. Yo tengo que decir de qué voy a hablar y siempre digo, esto va desde acá hasta acá, ustedes ya lo saben, pero este es un tema bastante interesante para tenerlo en cuenta en todas las estructuras que ustedes presenten. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar mostrando los límites del cuello. Vamos a tener un límite superior, un límite inferior, un límite posterior, y le voy a agregar, cuando voy a hablar del hemicuello derecho o izquierdo, esta línea que es la línea media. Entonces, límite superior comienza en el mentón hacia un lado y hacia el otro. Yo acá solo pinté la del hemicuello, entonces tenemos en el mentón el borde del maxilar inferior, hasta el ángulo del maxilar inferior. Luego la línea se proyecta hacia la apófisis mastoide y se continúa hacia el cuello, hacia la zona del tubérculo occipital externo. El límite posterior está dado por el borde del músculo trapecio. El límite inferior se corresponde con el manubrio esternal, con la clavícula, y hacia atrás llega hasta el acromion, de un lado y del otro. Si yo proyecto estas líneas, las continúo hacia el lado contralateral, me voy a encontrar que esta es la proyección espacial de la línea inferior y esta es la proyección espacial de la línea superior. Esto es el límite del cuello. Y vamos a encontrar que tenemos áreas comunes a cara, sobre todo lo que es víscero-cráneo, y después a lo que vamos a estudiar más adelante, que es tórax. Básicamente, ¿por qué? Porque todas las estructuras que entran o salen de la cabeza y del tórax van a pasar por el cuello. Por eso es un espacio anatómico donde la topografía es muy importante entenderla, para que se imaginen para el futuro una lesión tumoral, una herida en esta zona puede afectar diferentes órganos, diferentes funciones orgánicas. Entonces es muy importante entender la topografía del cuello. Seguimos. Vamos a ver huesos, como vengo mencionando desde que empezó la clase, cosas que ya hemos visto antes, ya no las vamos a repasar, las vamos a mencionar y vamos a hacer énfasis en los materiales nuevos. Entonces, en cuello vamos a tener la columna cervical, vamos a hablar, la idea de la clase de hoy es estudiar. Para poder entender en la estructura anatómica, vamos a ver que hay huesos, los vamos a repasar, vamos a ver que hay músculos, vasos arteriales y venosos, hay órganos y todos estos están ubicados en un espacio muy chiquito, conviviendo en un espacio topográfico pequeño. Entonces, la idea es poder entenderlos primero por separado y después los vamos a analizar todos. Entonces, dicho esto, los huesos vamos a tener columna cervical, ustedes ya la saben, ya la conocen. Vamos a tener hueso maxilar inferior, que también ya lo vimos cuando vimos huesos del viscerocráneo. Y vamos a empezar a hablar sobre algunos elementos nuevos. Vamos a ver esto que está pintado de colorado, que es la primer costilla. Vamos a ver a la clavícula, ya la conocen porque la hemos visto en cintura capular. Y vamos a ver acá este otro hueso que se continúa hacia abajo, que es el esterno. Bueno, la costilla, la primera costilla, a diferencia de sus compañeras, el resto de las costillas que son verticales, esta primera es horizontal.
Por lo tanto, no va a tener una cara anterior y posterior como tiene el resto, sino una cara superior e inferior. En esta imagen puedo ver que hacia atrás voy a encontrar los tubérculos que permiten la articulación con la primera vértebra torácica en sus carillas costales, como corresponde a toda vértebra torácica. Hacia adelante va a tener esta superficie plana, que es esta que estoy marcando acá y que les marco acá, que corresponde a la articulación con el mango del esternón. Y vamos a tener en este borde hacia la cara anterior un tubérculo, una pequeña salincia muy chiquitita que se llama tubérculo de Lisfranc, donde vamos a hablar más adelante de la inserción de los músculos escalenos, ¿sí? De uno de los escalenos, que es el escaleno anterior. El otro hueso que vamos a encontrar, si bien esta foto no ayuda mucho porque es difícil de imaginarlo dónde se ubica, yo se los voy a mostrar, está ubicado a este nivel, por detrás y en relación hacia anterior de la columna. Vamos a encontrarnos con este hueso, que es el hueso hioides. Es un hueso muy chiquitito, bastante frágil. Este hueso tiene una porción plana anterior, que va a tener una cara anterior y una cara posterior, y hacia atrás y hacia arriba se van a proyectar justamente estas proyecciones, que son los cuernos del hioides, uno más pequeño y uno mucho más grande. La forma es de herradura, ubicada con la concavidad hacia o mirando a la columna. Después tenemos el esternón, lo vamos a estudiar mejor en tórax, pero básicamente tiene tres porciones: la porción del mango, la porción del cuerpo, mango manubrio, la porción del cuerpo y la porción del apéndice sifoides. Vista anterior, vista lateral, para que ustedes puedan ver la concavidad posterior que tiene para seguir la curvatura del tórax. Esto es lo que nosotros vamos a ver hoy, que es el manubrio esternal. Le vamos a hacer referencia a eso cuando hagamos referencia a la inserción que tiene acá arriba la primera costilla. ¿Qué más tenemos? Bueno, músculos. En el cuello vamos a tener tres áreas musculares. Primero vamos con esta, que es la más fácil. Es un área bien profunda que está pegada a la columna y en relación a las primeras vértebras cervicales, y se llaman los músculos prevertebrales. Tenemos tres: el recto anterior mayor, el recto anterior menor y el largo del cuello. Por otro lado tenemos en la zona media del cuello y en un plano profundo, en relación a este hueso que mencioné recién, el hueso hioides, músculos que van del hioides hacia arriba, se llaman suprahioideos y son 4. Músculos que van del hioides hacia abajo se llaman infrahioideos y también son 4. Y vamos a tener en la región lateral, unos en un plano bien superficial y otros en un plano un poco más profundo, que son los músculos de la región lateral del cuello. Acá en este color marqué los que son superficiales, y estos que comparten el mismo color son los que están en un plano más profundo, en una región bien pegada, bien profundo, pegado a la columna y a las vértebras cervicales, las primeras vértebras cervicales, en la zona media del cuello en relación al hueso hioides, pero también en un plano profundo, los músculos en relación a este hueso. Y después tenemos en la región lateral del cuello, en un plano profundo, los escalenos. El escaleno anterior lo acabo de mencionar en relación al tubérculo de Lisfranc, que nosotros a estos músculos, y después el recto lateral de la cabeza. Para quedarme un segundo con los escalenos, estos músculos nosotros los hemos visto cuando hablamos de plexo braquial, y vimos que entre los vientres de los músculos escalenos, sobre todo el medio y el posterior, se ubican las raíces del plexo braquial, que después van a ingresar a la axila. Entonces este músculo, si bien ahora vamos a ver cómo se insertan y demás, ya lo hemos mencionado con antelación. Finalmente tenemos otros dos músculos. De uno de ellos ya hemos hablado, que es el músculo cutáneo del cuello o platisma, porque se lo estudia como músculo de la mímica. Es un músculo que permite mantener tensa la piel del cuello. Y el esternocleidomastoideo, que es el músculo satélite del cuello, que nos va a servir hoy para entender el cuello, para estudiar sus regiones, para estudiar sus triángulos, y mañana para poder tomar el pulso a nivel del pulso carotídeo, para poder hacer punciones vasculares. Siempre nos vamos a guiar con el esternocleidomastoideo. De todos estos músculos que les mencioné, ¿hay que saberse las inserciones? Sí. ¿Por qué? Porque es la única forma de entender la trayectoria del músculo para poder entender después esto que les mencioné en relación a las regiones, a los triángulos y demás.
Entonces, las inserciones de estos músculos hay que saberlas. Los músculos, la mayoría, el mismo nombre del músculo te ayuda a conocer las inserciones. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo, esternón, clavícula, mastoides. En algunos libros lo pueden encontrar, también como esternocleido occipitomastoideo, porque se considera que es un músculo que también tiene inserciones occipitales. Entonces, con relación a los músculos del hueso hioides, el mismo músculo, excepto el digástrico, por ejemplo, que tiene un nombre particular, que el nombre radica en los dos vientres que tiene, por eso tiene dos vientres, dos gastros, dos vientres, y un tendón intermedio. El resto te está explicando de dónde a dónde va. El genioideo, el miloioideo, el estiloioideo, etcétera, etcétera. Te explican desde dónde a dónde va. Bien. Y va. Cuando hablamos de vasos del cuello, también es un tema que nosotros lo hemos visto de manera parcial cuando vemos cabeza. Entonces, hay algunas estructuras que ya conocemos. Por ejemplo, vamos a hablar. Esta parte todavía no la conocemos, así que esto lo vamos a repasar. Nosotros tenemos en esta imagen, por ejemplo, el callado de la arteria aorta, que lo vamos a estudiar cuando veamos corazón. De este primer callado de la arteria aorta van a salir dos proyecciones, o sea, las proyecciones vasculares que van al cuello. La primera, que esté marcada acá, y también la veo acá, del lado derecho, el tronco brachiocefálico derecho va a dar origen a la arteria subclavia y a la arteria carótida. Mientras que del otro lado, del lado izquierdo, tronco brachiocefálico no tengo, por lo tanto voy a tener la carótida primitiva por un lado y la arteria subclavia por el otro. Volviendo acá que tenemos el lado derecho, tenemos de nuevo tronco brachiocefálico, carótida primitiva, bulbo carotidio y la bifurcación de la carótida interna y esto que está acá está pintado de verde, que es la carótida externa. Acá tenemos la arteria subclavia y saliendo desde la arteria subclavia, esta arteria que ya la conocemos, que es la arteria vertebral, que va a ir pasando por las perforaciones de las apófisis transversas de las vértebras cervicales para acceder a través del orificio occipital, formar la arteria basilar y después formar parte del polígono de Willis. Eso ya lo habíamos visto antes. ¿Qué tenemos acá? Acá. Esta parte, que es la arteria carótida externa, que va a dar irrigación a todos los componentes del víscero cráneo. Mientras que la carótida interna no da ninguna rama extracraneal e ingresa directamente al cráneo para encargarse de la irrigación de las estructuras del neurocráneo. Con respecto a los vasos, también habíamos hecho mención, acá tenemos la vena cava superior, acá tenemos los confluentes yugulosubclavios, donde llega la arteria, la vena, primero la vena axilar, la vena subclavia. Acá tenemos las venas yugulares, ¿sí? Recuerden que la yugular interna se forma recogiendo la sangre venosa de lo que es el interior del neurocráneo. Y por otro lado tenemos la recolección de la sangre venosa del víscero cráneo, que va a estar dado, acá la tenemos, al componente venoso, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a tener en el estudio del cuello, vamos a tener la yugular interna, ¿sí? Vamos a tener la yugular externa, vamos a tener estas más pequeñas que son yugulares anteriores. Todas esas las vamos a empezar a ver ahora también en cuello. Vamos a ver los componentes nerviosos del cuello y vamos a ver que, como dijimos hasta ahora varias veces, que es una zona donde confluyen tantas estructuras no solo de cabeza sino de tórax. Vamos a tener el plexo cervical, que va de C1 a C5, que va a dar inervación a los músculos del cuello. Esta foto me parece interesante porque está marcando plexo cervical, pero también plexo braquial, para que ustedes puedan ver la proximidad, lo cerca que está obviamente uno del otro, uno está a continuación del otro. Entonces vamos a tener plexo cervical acá arriba de C1 a C5. Vamos a tener inervación por parte del hipogloso, que va a dar inervación motora. Vamos a tener inervación por parte del neumogástrico para la laringe, para la faringe, y también la inervación parasimpática.
El glosofaringio, que es el número 9, se va a encargar de la inervación también de algunos músculos, y el espinal y accesorio nos va a dar la inervación del esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. Después, como mencioné, tenemos las trayectorias de la inervación simpática y parasimpática. La parasimpática va a estar dependiendo del neumogástrico, y la simpática, acá les puse una foto de las cadenas cervicales eh, con los ganglios simpáticos. Bueno, vamos a ver órganos que no habíamos visto nunca, los vamos a ver ahora por primera vez. Vamos a hablar de vía aérea, entonces vamos a ver laringe y una porción muy chiquitita de tráquea en el cuello. Vamos a hablar del esófago cuando hablemos de vía digestiva, y vamos a hablar de esta estructura que estoy marcando acá, que es faringe, con la porción rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. Vamos a ver que acá no está dibujado, también acá, en este nivel de la glándula tiroides, otro órgano importante a nivel del cuello. Esta foto me pareció interesante porque muestra no solo los órganos, pero sino lo que me interesa es la proximidad, la topografía, para que ustedes vean cómo la vía bucal también está incluida dentro de la lengua, los músculos masticadores, el velo del paladar. Son estructuras que están incluidas dentro de estas bolillas porque está todo muy cerca. Está todo en el mismo lugar, básicamente. Bueno, el cuello se complejiza un poco cuando nosotros queremos empezar a estudiar los triángulos del cuello. Entonces, básicamente, para no volverse loco, no marearse y por supuesto jamás estudiarlo de memoria, los triángulos del cuello son espacios determinados por las estructuras anatómicas del cuello, ya sea el hueso ioides, el maxilar, el esternocleidomastoideo, ¿sí? La clavícula. Van a ir determinando distintos triángulos donde voy a encontrar algunas estructuras anatómicas específicas y me sirve para ubicarme anatómicamente. Yo quiero buscar la arteria lingual, bueno, voy a ir a buscar este triángulo. Quiero buscar la carótida, el pulso carotídeo, voy a ir a buscar este otro triángulo. Entonces ahora lo vamos a ir repasando por parte para no volvernos locos, pero quiero que conserven en la cabeza la imagen de algunos reparos anatómicos que son muy valiosos. El borde del maxilar, el hueso ioides, el esternocleidomastoideo, que les dije que iba a ser nuestro músculo satélite, la línea media, que es la línea imaginaria que va a unir el mentón con el manubrio esternal, la línea media, y la clavícula, y acá que no se nota mucho, pero allá afuera, hacia arriba, ahí en esta posición, el borde del trapecio. Vamos a ir ahora entonces a llevar esto a un gráfico. Vamos a repasar. Dijimos, borde del maxilar ahí, eso que está con línea punteada, borde del maxilar acá arriba, línea media acá al medio, esto hacia afuera, el borde del trapecio. Vamos a situarnos de este lado que está más fácil, borde del trapecio, ¿sí? Borde del trapecio acá, línea del maxilar acá arriba, línea media en esta posición, clavícula de este lado, y ahí al medio interpuesto el hueso ioides. El esternocleidomastoideo, que es este músculo, que es el músculo satélite, nos va a dividir este espacio en dos grandes triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Está bueno aprendérselo así, en general, porque si yo quiero definir el triángulo posterior, porque por ejemplo me lo preguntan en el examen, si yo ya tengo esta imagen, es más fácil, porque yo digo el triángulo posterior está determinado por la clavícula hacia abajo, por el borde del trapecio hacia atrás y por el esternocleidomastoideo hacia adelante. Mientras que el triángulo anterior está determinado por la base, el esternocleidomastoideo, el borde del hueso maxilar y la línea media. ¿Estamos? Entonces, la idea es primero entender la generalidad para poder comprender la particularidad. Repasamos nuevamente. Dijimos que teníamos el borde del trapecio hacia atrás, la clavícula hacia abajo, la línea media en el medio y el borde del hueso maxilar hacia arriba. Si yo atravieso esta superficie directamente de manera diagonal por el esternocleidomastoideo, me queda un triángulo anterior hacia adelante
y un triángulo posterior hacia atrás. Eso es todo. Ahora nos vamos a ir del otro lado, que estaba bastante más complejo. Y yo voy a ver que esto se va a complejizar. ¿Por qué? Porque van a aparecer algunos músculos que ahí ahí va apareciendo la imagen con línea punteada. Estos mismos reparos anatómicos que yo tenía acá, los tengo de este lado. Este sería, todo esto es el triángulo anterior y todo esto es el triángulo posterior. En el triángulo anterior va a estar el hueso hioides, que yo todavía no lo había mencionado, en esta parte no lo había mencionado, pero acá aparece el hueso hioides. Va a aparecer este músculo acá y acá, que ahora se los voy a mostrar, que es el músculo digástrico. Este músculo y otro que va a aparecer acá abajo, que es el músculo, acá, el homoioideo, me va a delimitar, me va a permitir la aparición de otros triángulos. Entonces, si yo tengo como referencia el hioides, tengo como referencia el vientre anterior del músculo digástrico, me voy a encontrar con este triángulo que del otro lado tiene su otra parte, su otra mitad, justo por debajo del mentón, y lo voy a llamar triángulo submentoniano. Entonces, si a mí en el examen final me preguntan el triángulo submentoniano, yo sé que va a estar apoyado en el hioides, entonces puedo decir que tiene como límite el hioides, el músculo digástrico, vientre anterior y la línea media. Pero como si yo me aprendo eso de memoria, me lo voy a olvidar la semana que viene, es importante saber cómo se forma este triángulo. Y es simplemente porque aparece este vientre muscular en otras estructuras que nosotros ya habíamos estudiado anteriormente. El hioides, el maxilar y la línea media. Si yo hago referencia al vientre posterior de este músculo, que es el músculo digástrico, me voy a encontrar otro triángulo acá arriba, que lo conocemos como triángulo digástrico, que está comprendido entre los dos vientres de este músculo y el borde del maxilar. También se lo puede encontrar como triángulo submaxilar en algunos libros. Estos dos triangulitos que están acá, olvídense por ahora para no hacernos líos. ¿Estamos? Entonces, yo tengo estos triángulos que había visto de este lado, le agrego el hueso hioides y el músculo digástrico, y ya me aparecen dos triangulitos más, que están justo por debajo del maxilar, o entre el maxilar y el hioides, si ustedes quieren. Por debajo del mentón, el triángulo submentoniano, más lateral, el comprendido entre los vientres del músculo digástrico, el triángulo digástrico o el triángulo submaxilar. Yo les había dicho que desde el hioides para abajo estaba este músculo, que es el músculo homoioideo. Este músculo me va a dividir en otros triángulos. Entonces yo voy a tener de este borde del músculo hacia adentro, hacia la línea media, este plano que es el plano muscular, el triángulo muscular, donde me voy a encontrar básicamente qué músculos, profe. Y bueno, y si yo tengo un triángulo muscular y tengo el hioides por arriba, serán los músculos que están abajo del hioides, entonces serán los músculos infrayoideos. Entonces, en este triángulo muscular donde van a estar los músculos infrayoideos, si yo me quiero saber los límites y yo ya conozco este dibujo, sé que está delimitado por el hioides, la línea media, el esternocleidomastoideo, fíjense de este lado, que es este mismo que va hasta arriba, y el vientre del músculo homoioideo, triángulo muscular. Si me voy del otro lado, también el homoioideo, también el esternocleidomastoideo y el músculo que mencioné antes, el digástrico con el hioides, me van a delimitar este triángulo, que es el triángulo carotidio, donde voy a encontrar al paquete vasculonervioso del cuello. Del músculo esternocleidomastoideo hacia atrás, hacia el trapecio, me voy a encontrar el triángulo occipital, y por debajo del músculo homoioideo, que es este mismo que veníamos atravesando acá, me voy a encontrar el triángulo subclavio, que está por arriba de la clavícula. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos, yo lo diría más como supraclavicular. La verdad que estoy pensando ahora, no sé por qué le pusieron subclavio ahí a este dibujo, pero bueno, supraclavicular es más fácil de entender. Bueno, a ver, entonces, repasando. El mismo esternocleidomastoideo de este lado y del otro lado,
acá atravesando el músculo omoioideo, me divide este triángulo posterior en dos sectores. Un sector arriba, que se llama triángulo occipital, y un sector abajo, que se llama triángulo subclavian. Ahora tengo tres triangulitos más. El de Sedilot, el de Pirogov y el de Bécquer, que ya los vamos a ver, no desesperéis. El triángulo de Sedilot es un triangulito muy chiquitito, que es de un lado y del otro, es derecho e izquierdo, que se va a ubicar entre las inserciones del músculo esternocleidomastoideo. Yo tengo la clavícula acá abajo y el músculo esternocleidomastoideo llega a este punto y se divide inserciones externales e inserciones claviculares. Ese huequito chiquitito que está acá es el triángulo de Sedilot y es un triángulo donde nosotros podemos encontrar al nervio frénico. Con respecto a estos dos que están acá arriba, les traje una foto que me parece que está un poquito más clara, que vamos a repasar las estructuras anatómicas. Borde del maxilar, el ángulo posterior del maxilar, ahí estarían las inserciones del músculo macetero. Voy a tener acá, vamos a hacer así, parte ósea, maxilar, borde del maxilar, y acá tenemos hueso yoides. Músculos de referencia, para ubicarnos nada más, pero no hace falta para estos triángulos. Eso es el macetero. Acá adelante voy a tener al músculo miloioideo, va del maxilar hacia el yoides, ahí, el miloioideo. Y acá atrás voy a tener un músculo que va a formar parte de la lengua y que va de la lengua al yoides, ¿sí? Y es el músculo hiogloso. Bien, vamos a tener, entonces, este primer triangulito que yo tengo hacia adelante es el triángulo de Pirogov y es el triángulo donde voy a encontrar a la arteria lingual. Este triángulo, a ver, ahí, este triángulo de Pirogov, porque vamos a empezar para que no se hagan lío con, después les pinto las imágenes. Este triángulo de Pirogov está delimitado por el borde posterior del miloioideo, por el digástrico, el músculo digástrico es este que viene acá, vientre posterior, tendón intermedio, vientre anterior. Está determinado entonces por el músculo digástrico y arriba tiene como límite al nervio hipogloso. Acá voy a encontrar a la arteria lingual, triángulo de Pirogov, este. Mientras que atrás va a estar el triángulo de Bécquer. Tiene el hioides, tiene el músculo digástrico, tiene el borde posterior de este músculo que es el hiogloso, y adentro me voy a encontrar como contenido, también está la arteria lingual, pero lo importante acá me voy a encontrar como contenido al nervio hipogloso, es este que está acá. Entonces, estos dos triangulitos completan el aprendizaje de los triángulos del cuello. Hay otro triángulo más que se llama triángulo de Farabeuf, pero no es un triángulo muscular, es un triángulo venoso. Ya lo vamos a ver después más adelante, no se hagan problema. Bien, entonces, ¿quedó claro los triángulos del cuello? Lo vamos a repasar después también en clase, pero necesito que ustedes lo vayan interiorizando de a poquito a las estructuras para que después no se hagan lío con todo esto y jamás lo estudien de memoria, eso por supuesto. Con respecto a avanzando un poquito más, yo voy a encontrarme con algunos espacios también comunes a cuello y a cara, a cuello y, y a cráneo, o cabeza mejor, que va a ser la fosa temporal y la fosa cigomática o fosa infratemporal. Básicamente es bastante simple. Si yo tengo en cuenta esto que es la arcada cigomática, hacia arriba me voy a encontrar la fosa temporal, cuyo contenido va a ser básicamente el músculo temporal y las arterias, venas y nervios que le llegan como suministro a ese músculo, ¿sí? En esta zona. El límite va a estar determinado adelante, acá hacia el hueso cigomático, la arcada cigomática y la inserción de la aponeurosis del músculo, que es la línea superior del temporal. Recuerden que el temporal tenía dos líneas, abajo se insertaba en la línea inferior el músculo y en la línea superior la aponeurosis del mismo músculo, el músculo temporal. Entonces, esto va a delimitar la fosa temporal. Si abajo de esta arcada cigomática, en esa posición por detrás de la rama ascendente del maxilar, que lo estoy dibujando acá está, ahí está marcadito, esa es la fosa
cigomática o fosa infratemporal. Y ahí me voy a encontrar con músculos de la masticación. El pterigoideo interno y externo, la parte más inferior del músculo temporal, la arteria maxilar y el nervio maxilar, que es un nervio que deriva del trigémino. ¿Mm? Me los voy a encontrar acá. En algunos libros por ahí se complejiza porque habla de este espacio como un espacio de forma de pirámide, em, con paredes y base. Básicamente para entenderlo a este espacio hay que entender las estructuras óseas. Les recomiendo tomar un cráneo y darlo vuelta y mirarlo y revisarlo o utilizar el atlas virtual como para poder entender este espacio, porque de nuevo, si se aprenden de memoria los límites, se lo van a olvidar. Entonces, haciendo un poquito de repaso, acá tenemos, esto es el hueso maxilar, el maxilar superior. Estas son las apófisis que dependen del efenoides, ¿sí? Las apófisis pterigoides. ¿Qué más tenemos? Hacia arriba tenemos, todo esto es las alas menores las alas mayores, perdón, del efenoides. Como cosas más importantes, creo que esos son los límites que hemos mencionado. Cuando yo le pongo estructuras blandas, hacia acá atrás me voy a encontrar la faringe y la fosa de la parótida. Entonces también lo puedo tomar como límites posteriores de esta zona. Acá tenemos una imagen, una vista inferior para poder repasarlo. Dijimos maxilar. Este sería el borde superior de la fosa cigomática. Acuérdense, del arco cigomático para abajo se encuentra. Entonces ahí tenemos el maxilar, ahí tenemos las apófisis pterigoides. Puedo ir hacia el estiloides y la apófisis mastoide hacia atrás como estructura ósea, pero en realidad antes va a estar interpuesta las partes blandas, que va a ser acá la parótida y acá la faringe. ¿Sí? Bien. Otro espacio que también vamos a estudiar es el espacio maxilovertebrofaringeo. Ese espacio es un espacio que va a estar por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior. Acá tenemos la rama horizontal y la rama ascendente del maxilar inferior. Hacia adentro de esta rama me voy a encontrar con este espacio que se llama espacio maxilovertebrofaringeo. Básicamente porque está contenido entre la rama del maxilar, la faringe y hacia atrás las vértebras. Esta es una faringe, es uno de los órganos que vamos a estudiar ahora en cuello. Acá está plegada la pared posterior y acá está abierta para poder verla desde atrás. Entonces, por eso me gustó esta imagen, para poder explicar cómo se ubica el espacio maxilovertebrofaringeo a ese nivel. Y acá tenemos un corte transversal de este espacio. Vamos a repasar algunas de las estructuras. Dijimos, este es el maxilar, la rama ascendente, entonces ese músculo que está hacia afuera es el macetero. Este es el músculo pterigoideo, bueno, ahí lo tienen el nombre. Para repasar, acuérdense que los músculos pterigoideos van de las apófisis pterigoides hacia afuera, hacia el maxilar, porque son los que permiten hacer el movimiento lateral del maxilar. Entonces, por la cara interna voy a tener esto que son los músculos pterigoideos. Voy a tener la apófisis estiloides, donde van a estar insertos los músculos de la apófisis, el ramillete de la apófisis estiloides, y de la apófisis estiloides hacia afuera yo me voy a encontrar con esto, que es todo este espacio. Ahí está bordeado, esta cápsula, este espacio, que es el espacio de la parótida. Hacia adelante me voy a encontrar la faringe, y esa es la amígdala palatina, ¿sí? Entonces tengo faringe hacia adelante, vértebras hacia atrás, rama del maxilar hacia lateral. Esto es el espacio maxilovertebrofaringeo. Lo vamos a repasar en la próxima clase, pero es para que ustedes vayan poniéndose en órbita. De la apófisis estiloides hacia atrás me voy a encontrar con el paquete vasculonervioso del cuello. Ya hacia atrás tengo la columna, hacia adelante, como les mencioné, la faringe. Esto que ven acá como verde lo acabo de ver, dos estructuras importantes. Esto es el conducto
de la glándula parótida, y eso es el nervio facial atravesando la glándula parótida. ¿Se acuerdan que el nervio facial emerge del cráneo por el agujero estilo mastoideo, ¿sí? Atraviesa la glándula parótida y se va hacia la inervación de los músculos de la misma. Bueno, muy bien. La clase de hoy ya la terminamos. La idea es que ustedes tengan un paneo general de todos los componentes del cuello, siempre, como les mencioné, entenderlo desde el punto de vista topográfico, porque es la forma de entender la anatomía. Y la recomendación es, si hace falta, la clase la tienen disponible, la pueden repasar varias veces. Repasen las inserciones musculares para la semana que viene, porque eso la tienen que saber para poder empezar a trabajar, y vamos a retomar el tema de los triángulos. Los espero entonces la clase que viene y los saludo.